Capítulo 2 de todos los que vamos a tener, que van a ser muchos. Estamos en el capítulo 2, vamos a ver, estamos dentro de el tema de la bibliología, es decir, la doctrina sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar respondiendo hoy a las preguntas de cómo nos habla Dios, quién es el autor, sobre si la Biblia tiene errores y está escrita, o si está escrita para ser comprendida. Ya sabéis que todo este contenido de una forma detallada y concreta está en el libro o en los libros, ¿vale? Hoy vamos a ver una aportación más práctica y más sencilla para nosotros. Necesito, mira, ¿quién me puede ayudar? Noah, o Basi, o quien quiera. Simplemente es en el ordenador ir avanzando tal cual yo estoy avanzando por aquí. Muy bien, pues tenemos ya la introducción en la cual vemos cómo Dios usa sus palabras y cómo Dios habla. Vemos en primer lugar que tenemos a Dios esos decretos directos, recordando Génesis capítulo 1, versículo 3, en adelante el hágase, ese hágase tan recordado, donde es tan importante, hágase los cielos y la tierra, desde ahí hasta el ser humano. También Dios habla a través de comunicaciones personales, como Mateo 3:17, en ese monte de la transfiguración, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y cuando ellos abrieron los ojos, solo estaba Cristo, solo Él. También nos encontramos que Dios utiliza a personas, es decir, a través de personas Dios habla. Unas 370 y pico veces en todo el texto vemos esa famosa frase, ¿no? Y vino palabra de Dios, o palabra de Dios llegó a... Es decir, algo muy común, ¿por qué? Porque Dios utilizaba en común, vamos a decir, a los profetas para transmitir su palabra. Y también en el Nuevo Testamento encontramos a esos apóstoles, donde Dios utilizó para poder transmitir la palabra. Y luego de una forma escrita, ahí tenemos el texto de 2 Pedro 3:2, que podemos leer, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, la palabra de Dios puesta, escrita, para que tengamos memoria de ella. Así que estamos en la introducción, donde vemos que Dios obra y quiere hablar a su pueblo y quiere hablar a las personas, y lo hace de estas formas tan sencillas. Si avanzamos al segundo punto, vemos por qué Dios nos iba a dejar un libro. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué dejarnos un libro? Pues 3 puntos muy sencillos. Primero, porque un libro se preserva mejor que las palabras. Las palabras se pueden manipular, tergiversar. Todos hemos jugado al juego ese donde una persona tiene una frase, se la comunica al oído a otra y van así en círculo hasta que la palabra que comenzó o la frase que comenzó no tiene nada que ver con la que termina. Aunque el ser humano era muy bueno, voy a decir no es, sino era muy bueno recordando y haciendo esa transmisión oral, se preservan mejor las palabras en un libro, se pueden estudiar mejor. Yo leo y estudio como estamos haciendo y además es accesible. Hoy en día, ¿quién no tiene una Biblia? Bueno, incluso podríamos llegar a decir, ¿quién no tiene varias Biblias de algún lugar o en otro? Ahí tenemos Biblias que regalamos cuando son necesarias para cualquier persona. Es decir, sí que se hace accesible. Con el paso del tiempo, cada vez más accesible. En tercer lugar, ¿por qué la palabra de Dios? Porque es importante la palabra de Dios. Y aquí entramos a esa idea tan difícil de entender en un principio, ¿no? ¿Por qué a Cristo se le llama el verbo, ¿no? El verbo al final es una traducción. En griego es logos, que quiere decir palabra, literalmente. ¿Por qué Jesús es la palabra encarnada? Apocalipsis 19:13 lo explica, lo vemos así, es un ejemplo en el que encontramos a Jesús. Avanzamos a otro ejemplo, Juan capítulo 1, los versículos sobre todo del 1 en adelante, 1:14, donde está hablando de que el principio era la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios,
Y también el versículo 14, donde dice que ese verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de poder. ¿Pero qué quiere decir eso? Y aunque no se lea bien ahí, lo voy a decir yo para que no haya problema. Indica, y aquí ya veis que pongo en verde y entre comillas porque es la definición directa del autor del libro, ¿vale? De Wayne Grudem. Indica que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo quien, tanto en su persona como sus palabras, tiene el papel de, esto es importante, comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad del Padre. Es decir, Cristo es la forma o la mejor forma en la que podemos entender el carácter de Dios y su voluntad. Así que cuando vemos el carácter y la voluntad de Cristo, estamos viendo el carácter y la voluntad de Dios en sus palabras, en sus obras y en sus acciones. Este es Cristo. El mismo Cristo que se da a morir como un cordero, de la misma forma que también es ese Cristo que tira y vuelca las mesas de los cambistas que había alrededor del templo, porque Dios es celoso también de lo que es suyo. Por lo tanto, entendiendo esto, entendemos que hay 4 puntos que tenemos que ver. ¿4? Creo que son 4 o 5. 5 puntos que vamos a entender sobre la palabra. La primera palabra que tenemos que entender sobre la palabra, valga la redundancia, es autoridad. La pregunta es, ¿quién hizo la Biblia? El principio, la definición corta, es todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Es decir, Dios es el autor, como hemos dicho hoy, de la Biblia. ¿Qué otros escribieron? Sí, pero el gran autor es Él. Como por ejemplo, vemos las cartas paulinas. Muchas de ellas, Pablo no las escribió de su puño y letra. Algunas veces sí, os acordáis de esa que dice, y esto lo escribo yo con mis manos. Pero ¿quién es el autor de las cartas? Pablo. Pablo primero, pero detrás ¿quién está? Inspirado Dios, ¿no? Así que tenemos ya la primera palabra, que es inspiración, que es muy importante. Y los textos que siempre recordamos, como 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. 2 de Pedro 1, 19 al 21, nos quedamos con el último versículo. Está hablando finalmente de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Vale? Uno de los términos que se utiliza es Theos Neustos, que significa inspirado, como llevado, empujado por Dios, ¿no? Hay otros términos más complicados, pero eso lo tenéis en el libro. Para eso está el libro, para que nos pueda explicarlo mejor él. Es decir, en 2 de Pedro 2:2 nos habla de profetas y apóstoles, como ya hemos leído anteriormente. Así que, cuando nosotros pensemos en la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que entender esto, que la palabra de Dios es mensaje de Dios. Vamos a avanzar un poquito más, ya habiendo dado esto, entendamos un poquito de lo que hemos hablado antes. Inspiración, ¿qué quiere decir? Que Dios sigue siendo el autor, a pesar de los 39, 40 autores, yo he redondeado a 40, 1500 años de escritura, desde el primer momento en el que Moisés se puso a escribir el Pentateuco hasta Juan ya en sus últimos años, escribiendo sus últimos escritos, 1500 años, de toda condición y todo estilo. Pero Dios sigue siendo autor. Y la poesía, Dios sigue siendo autor. Y todo es palabra de Dios, donde llevó a las personas a escribir todo esto. ¿A través de qué? A través de dictados. Cuando Dios dice, pon por escrito estas palabras. A través de cuando Dios dice, di a mi pueblo esto, también es palabra de Dios puesta por escrito. ¿Pero qué ocurre? También investigaciones. ¿O no recordamos cómo comienza el Evangelio de Lucas? Cuando Lucas está explicando que de todo lo que se hablaba y se decía de Cristo, él tenía la necesidad de investigar y poner por escrito lo que de verdad era. ¿Qué pasa? ¿Que esa investigación no era inspiración? No lo sabía, pero estaba siendo inspirado por Dios para investigar y poner por escrito lo que Dios quería que pusiera. Sueños también, como los de Juan en Apocalipsis. Sueños.
inspirados por Dios, que puestos por escrito forman su palabra. A través también de la vida y la obra de Jesús, a través del Espíritu Santo, donde Dios, ¿qué hace? Dirige y supervisa. Juan 10:27. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que esto es lo importante. ¿Somos sus ovejas? No podemos ser ovejas de un pastor si no escuchamos su voz y le seguimos. Así que esto es importante. Nosotros tenemos un pastor. Escuchad la voz de ese pastor, aunque sea a través de un libro. Hay gente que le choca tanto entender lo del libro, ¿no? Pero nosotros tenemos la experiencia. Y Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que, si todo lo que tenemos aquí en la Biblia es palabra de Dios, inspirada, pero palabra de Dios, y toda ella es verdad, palabra del pastor a las ovejas, ¿qué quiere decir? Punto número 2. Tenemos que obedecerla. Hay que obedecerla. La palabra de Dios hay que obedecerla al igual que al mismo Dios, porque es Dios hablándonos a nosotros. Mirándolo desde el punto contrario, cuando yo desobedezco la Biblia, estoy desobedeciendo a Dios. Haciendo el símil, creo que en el libro también hablaba. Cuando antiguamente iba un pregonero o iba un heraldo del rey, iba a una localidad y decía, el rey ha dicho A, B y C. ¿El rey ha dicho literalmente en aquel lugar A, B y C? No, lo ha dicho el heraldo. Pero eso no quiere decir que no sea palabra del rey y no se tenga que cumplir. Y quien no la cumpla, consecuencias. Así que no es una forma de asustar, porque no nos gusta hacerlo desde el punto de vista negativo, sino del positivo. Tenemos la palabra de Dios, hay que obedecer lo que dice la palabra. Pero hay que obedecer y aceptarla cuando Dios nos dice, ay, venid a mí cuando estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Ay, qué bonita. Pero también hay que obedecerla cuando nos dice, sal, ve a todas las naciones predicando, enseñando y bautizando. Eso también es lo que se llamaría en gramática un imperativo. Vosotros vais a ser mis testigos hasta el último de la tierra. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Y si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Así que vamos a entender la palabra como algo que además tiene que ser seguido. Y finalmente entender que hay un protagonista por encima de todo. ¿Quién lo crea todo? Dios lo crea todo. Pero Dios es el primer traicionado. Porque nosotros lo traicionamos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Dios preserva al ser humano a pesar de su traición. No solamente lo preserva, sino que hace un pacto con él. Ya desde el comienzo encontramos el pacto, desde Adán se va repitiendo, Adán, Noé, Abraham, Isaac y un largo etcétera. Y además de darnos un pacto, nos bendice. Somos una nación y un pueblo bendecido por Dios. Pero aunque somos un pueblo bendecido, ¿qué ocurre? Dios es traicionado. ¿Cuántas veces Israel no cayó en idolatría y se separó de Dios? Traicionado una y otra vez. Y a pesar de eso, Dios nos guarda. Hemos hecho un resumen de todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Llega el Nuevo Testamento, Dios cumple el pacto, llega Cristo. Y Dios cumple el pacto y Dios empieza a restaurar a las personas. Y finalmente Dios vence y nos salva. ¿Quién es el protagonista? Es Dios. Es decir, la palabra de Dios nos habla de Él. Nos habla de quién es, de qué es lo que hace y cómo hace, de cuáles son sus propósitos, cuál es su corazón y cuál es su intención. Así que quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Dios, está aquí en la palabra. No lo vamos a encontrar fuera. Aquí lo vamos a tener todo para poder entenderlo. Así que damos gracias a Dios porque no necesitamos hacer cosas extrañas, ni recibir nuevas cosas, ni que nadie nos diga otras cosas diferentes. Ya lo tenemos todo aquí, en la palabra. Más tarde diremos otras cosas en relación a ello. Pero vamos a avanzar.
Otra palabra que tenemos que entender, que es inerrancia de la Biblia. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice la verdad, y aquí quizá podemos ponerlo entre paréntesis, en sus manuscritos originales. Porque ya sabéis todos que no se ha encontrado nunca, entender lo que quiero decir, un manuscrito original, lo que se llamaría técnicamente un autógrafo. No existe. Tenemos copias, muy buenas copias, pero copias. ¿Cuántas? Miles de manuscritos, miles de ellos. No vamos a ir por ahí porque eso nos llevaría tiempo y además alguna vez ya lo hemos mencionado, pero tener esos miles de manuscritos que además coinciden tan bien, tan puramente, es una muestra fabulosa de que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. No, pero es que en tal colección de manuscritos, no, pero es que en el texto masorético, no, porque es que en el Textus Receptus, no, porque ahora el texto crítico. Todo ese rollo que los estudiosos nos lían, al final todo termina en ¿qué? Que lo que tenemos aquí es palabra de Dios. Pero nos quedamos con esto. La palabra dice la verdad. La Biblia dice la verdad. ¿Qué hace el liberalismo? Bueno, como la Biblia tiene errores y está escrita por personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo me la voy a tomar como yo creo. Y al final esto es un problema porque empezamos diciendo, vale, si la Biblia tiene errores, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos conforme la palabra si tiene errores? ¿Cómo voy a confiar yo en el Dios de la Biblia? ¿Tendré que crear yo otro Dios diferente o que sí, sea como el de la Biblia, pero claro, como no me puedo fiar solo de eso, tendré que fiarme de mis perspectivas, de mi experiencia, de lo que me digan otros? ¿En qué posición quedan entonces mis verdades? ¿Por qué mi verdad no va a ser más que la que escribieron la Biblia? Porque como lo escribieron personas y tiene errores, pues ¿por qué yo no puedo estar en lo cierto y no lo que dice la Biblia? Hasta el punto de llegar a pensar, ¿entonces el Evangelio es real? ¿Hasta qué punto esto es real? Hay ciertos grados de liberalismo, ¿vale? Hay el liberalismo muy extremo, como el que estamos quizá viendo, y otros un poco más cercanos. Pero es un problema. ¿Qué es lo que decía un académico católico que tiene varios libros importantes? Él dice, bueno, como la Biblia tiene ciertos errores o tiene esas cosas, entonces, ¿qué hace falta? Alguien que nos explique lo que sí dice la Biblia o lo que sí es palabra de Dios. Y adivinad a quién hay que escuchar. Para eso está el magisterio de la Iglesia, para decirte a ti lo que es correcto. Y no te fíes solo de la Biblia porque no te puedes fiar. Esa es la trampa que ellos hacen, ¿no? Muy inteligentemente. Y entender que el mensaje del Evangelio es absoluto. Bueno, ¿qué es lo que nos explica el mensaje del Evangelio? Cuando yo entiendo y comprendo la palabra de Dios tal y como es, y no tengo miedo ni tengo perspectivas incorrectas, sino que eso es palabra de Dios, es real lo que me está diciendo, entonces yo entiendo correctamente, de una forma muy concreta, cuál es el problema del ser humano, a través del pecado y del Estado. Y yo puedo entender muy bien cuál es el problema de la sociedad. No necesito, aunque pueden ayudarnos a entender mucho, que vengan con filosofías y perspectivas, elementos históricos de por qué estamos como estamos y por qué está Israel como está. No se habrán escrito libros y habrá gente que hable sobre eso. ¿Y por qué hay guerra aquí? ¿Y por qué hay guerra allá? ¿Y por qué hay desigualdad? ¿Y por qué hay muerte? ¿Y por qué tenemos cáncer? Génesis 3. Y los problemas del mundo vienen por Génesis 3. Y vemos a través de la Biblia cómo todo eso va transcurriendo hasta el final. Yo puedo entender muy bien el poder de Cristo en su resurrección. Y lo entiendo. Y eso es la respuesta para mi vida. Yo, a través del mensaje del Evangelio, que es absoluto, entiendo la autoridad de Cristo y finalmente esa salvación. Como esto es verdad absoluta para mi vida, yo puedo descansar en ella. Si tengo miedo, entonces ¿qué ocurre?
¿Cómo voy a descansar si no creo en esto? ¿Cómo voy a descansar? ¿Qué es lo que al final hacen muchos creyentes muy liberales? Tienen que apoyarse en otras cosas que hay fuera, porque se sienten inseguros. Es como mi hijo, que ahora ya está empezando a medio dar algún pasito, pero enseguida, ¿qué hace? Tiene que sujetarse. Y nosotros le decimos, no, no te sujetes, nos quitamos para que eche a andar. Y cuando ve que hay mucha distancia, ¿qué es lo que hace? Se sienta. Poco a poco, que le queda poquito para hacer 11 meses. Como no tenemos seguridad en la Biblia y estas ideas liberales me llevan a ¿qué? A tener inseguro, tengo que apoyarme en otras muchas cosas. Y ahí es cuando el Evangelio se desvirtúa. Ahí es cuando ya no es solo la palabra, cuando ya no es solo Cristo, cuando ya no es solo la fe y la gracia, cuando ya hay otras tantas cosas ahí alrededor que ya nos perdemos. Y esto es un problema, porque Satanás lo utiliza para implementar ciertas cosas. Seguimos, Colosenses 4:16, como es un ejemplo que pongo, donde las cartas se leían y se compartían con otras comunidades. Oye, esta carta, enviádsela y que la vean los de la Odisea y demás. ¿Por qué es importante esto? Porque, en tercer lugar, como vemos, llegamos a la claridad. Y es que la palabra de Dios está escrita de manera que se puede entender. Sobre todo para los que estaban allí, obviamente, por el contexto cultural e idiomático. Pero la Biblia está hecha para que la podamos entender. Es decir, la Biblia es comprensible. Es cierto que no todos y absolutamente todos los detalles en ella, pero sí es comprensible para lo que yo necesito comprender. Y esto es importante. ¿Cómo entender la Biblia? Pues en el libro nos habla Grudem de que tenemos que dedicarle tiempo. Claro, no es leer el Marca por las mañanas o leer las noticias, no. Es leer un texto que nos requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere la obra de la comunidad. Es decir, entre todos juntos vamos aprendiendo y vamos enseñándonos. Hay medios actuales, hay libros y hay métodos que nos ayudan también a estudiar la palabra. ¿Qué haríamos sin todos esos libros y herramientas? Y por supuesto, lo dejo al final no porque es menos importante, es la obra del Espíritu Santo, que es la que nos tiene que convencer al final de todo. Porque hay gente que entiende mucho mejor la Biblia que nosotros y no creen. Hay muchos teólogos que no experimentan el Evangelio. Hay muchas personas que han leído la Biblia y la han estudiado, repito, mucho mejor que nosotros. Hace no mucho estuvimos hablando del satanismo. Los que están dentro de todo este mundo del satanismo estudian la Biblia mucho y muy bien. Y la conocen muy bien. Y quien más la conoce son los propios demonios y Satanás, ¿verdad? Ellos sí que conocen y la conocen perfectamente. Y no es la respuesta de su vida. Así que no es únicamente comprender técnicamente lo que dice, sino que es creerla y experimentarla. Eso es lo importante. Cuando nosotros entendemos la palabra, requiere obediencia, aplicación y siempre entender, como dice el autor, que vamos a tener siempre un entendimiento imperfecto. La palabra de Dios es perfecta, pero yo no. Así que como yo no lo soy, nunca voy a poder abarcar de una forma perfecta todo su contenido. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay más que aprender y siempre hay más que descubrir. Santiago 1 del 22 al 25 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22 al 25, creo que esto es Nueva Versión Internacional. Y luego hay otro texto que es Juan 8:34, que dice,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vamos a darle la vuelta al texto. Si podemos escuchar la palabra, podemos escuchar y entender a Dios. Entenderemos. Si nunca la leemos, si no la estudiamos, si no profundizamos en ella, no escucharemos a Dios. O pensamos que Dios nos va a hablar por un susurro al mediodía, o nos vamos a despertar. Hay veces que ocurre. Hay veces. El cable. Dios a veces puede obrar de formas especiales, ¿no? Hay gente que es más sensible, otra gente que es menos sensible, pero como yo no dependo de eso, yo tengo su palabra y a través de esto Dios me habla y escucho su voz. Y no la leo por leer, sino que busco ponerla en práctica, que es el final de todo lo que vamos a estar haciendo y llevamos haciendo, que no es estudiar teología por estudiar, es entender que lo que Dios quiere, cómo es, y a eso aplicarlo a nuestra vida. Así que seguimos en claridad, pero entendemos esto, que es lo que os he dicho que vamos a ver después. El Catecismo de la Iglesia Católica, la sección o el párrafo número 85, lo podéis buscar porque en internet está, dice literalmente, yo lo digo, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ora lo escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que es el que actualmente es el Papa. Es decir, ¿quién puede interpretar correctamente la palabra? El magisterio de la Iglesia. Por eso, ¿qué ocurre? Al nivel que está la Biblia, colocamos al magisterio e incluso, como tiene poder para interpretarla, ¡paf!, lo ponemos también un poco por encima. Este es el problema, que no tenemos la palabra de Dios como la voz de Dios que nos habla, sino que yo tengo que ir a través de la Iglesia a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Y otros tantos puntos que estamos viendo, de hecho estoy estudiando un poco un libro para luego pues, poder hacer aquí alguna clase en el futuro. Pero este es el problema. ¿Qué ocurre? Yo necesito entender, aplicar y explicar el Evangelio. Punto. No digo que no podamos hacer más cosas a través de la palabra. La palabra de Dios, estudiarla y enseñarla es gigantesca. Pero ¿cuál es mi respuesta? Que yo dentro de toda la Biblia, que es enorme, yo tengo que invertir ese tiempo especial en entender cuál es el Evangelio de Cristo. No por criticar, porque yo no soy nadie para criticar, porque si yo critico, los demás tienen mucho más para decirme. Pero yo a veces he escuchado en iglesias y en pastores que se ponen a predicar cosas que digo que sí tienen su valor y están en la Biblia, pero a veces se invierte tanto tiempo en ciertas cosas que digo, ¿y dónde está Cristo? ¿Qué es lo necesario? ¿Dónde está ese mensaje aplicable a la vida, que es una respuesta? Que recuerdo que un pastor me decía que fue al seminario, a la facultad, y, pues ahora me conoce desde que yo soy pequeñito. Pues esta semana voy a predicar sobre no sé qué, porque estamos en una serie, y solamente con decírmelo dije, digo, menos mal que no voy a tu iglesia, porque está bien para dar clases, para dar una escuela dominical, para unas conferencias o para algo, para un taller. Digo, pero tú tienes que darle contenido a la gente en la boca, tú tienes que alimentarla, como dice el apóstol Pablo. De momento, esa leche materna que nos pueda satisfacer. Por eso, dentro de toda la palabra, tenemos que entender con claridad cuál es el Evangelio de Cristo. Cuál es ese hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando yo lo entienda, lo podré aplicar y podré estar teniendo respuesta en mi vida de ser un hijo de Dios y de ser rescatado por Cristo. Y después ya lo podré explicar a los demás. Después. Así que no es explicar Biblia por explicar Biblia, es explicar el Evangelio. Y ya dejo unos cuantos versículos. Juan 10:27 dice:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Escucha la voz de Dios, reconócela y síguela. Síguela a través de la voz de Dios en su palabra. Romanos 14:4. Para enseñar y tener esperanza. No he puesto los versículos porque son un poco largos, los podemos leer en casa. Juan 20:30 al 31. Para creer y tener vida en Cristo. Ha sido escrito. Lo dice el apóstol Juan. Lucas 1:3. Esa investigación de Lucas, ¿para qué? Para conocer la verdad. Y como diría otro texto, la verdad nos hace libres. Que no es un dicho, que es un versículo. La verdad nos hace libres. ¿Por qué libres? ¿Libres de qué? Porque estamos atados por la mentira y el engaño de Satanás en este mundo y en esta sociedad. Por eso la palabra nos libera. Y finalmente el texto de Salmo 119, 105, lámpara y lumbrera. Es la palabra a nuestra vida, a nuestros pies, en nuestro caminar. Así que damos gloria a Dios porque tenemos una palabra de Dios, la cual Él ha escrito o Él ha hecho para nosotros, que es una palabra de Dios que no tiene error, sino que es verdad y además es clara para que yo la entienda. Y os digo, hermanos, de que hay muchos teológicos que pueden ser complicados de entender, nos quejamos de la Reina Valera que es difícil, un largo etcétera. Pero cuando la palabra de Dios está hablando del Evangelio de Cristo, no hay ningún tipo de confusión. No hay ningún tipo de duda del mensaje que Dios quiere transmitir en su palabra. Cristo salva y es la respuesta al problema del ser humano, solo Cristo. Y cuando yo entiendo esto y lo acepto y lo guardo en mi corazón, el Espíritu Santo comienza una labor de santificación. Es el orden de santificación, no de perfeccionamiento como nosotros queremos, sino de limpiar todo lo que tenemos guardado en nuestra vida, de sacar de la mochila todo aquello pesado que nos hundía y poder llegar a ser ese obrero, como estamos aquí, para la evangelización del mundo.